Muy buenas noches. Queremos dar gracias a Dios porque nos podemos reunir esta noche. Gracias porque Dios está con nosotros y sobre todo por el estudio bíblico que vamos a tener a continuación. Hoy tenemos un tema que es provocativo, se titula La naturaleza humana de Jesús. ¿Sí? Para ello voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, leemos así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, o Él, según las traducciones, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Al hablar de la naturaleza humana de Jesús, muchos predicadores y estudiosos escriben abundantemente acerca de este tema, de la naturaleza humana de Jesús. Esto es, si Jesús tuvo naturaleza pecaminosa como Adán después de pecar, o naturaleza no pecaminosa. Esto es como Adán antes de pecar. La palabra técnica que suele utilizarse es naturaleza prelapsaria o postlapsaria. ¿Sí? Son palabras técnicas, pero igualmente vamos a ir estudiando, viendo también lo que se quiere presentar. El versículo que acabamos de leer, lo leemos otra vez. Prestémosle atención, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, o Él, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Quiero contarles, hermanos, que hace unos años atrás, durante el tiempo del seminario, cuando se estudian temas de teología, hubo una discusión amable entre alumnos y profesor acerca de este tema, la naturaleza humana de Jesús. Porque efectivamente las opiniones se dividen. Hay quienes piensan que la naturaleza humana de nuestro Salvador fue tan igual, equivalente a la nuestra, pecaminosa. Esto es como Adán después de cometer pecado. Ese concepto se llama naturaleza postlapsaria. Ese es el nombre técnico que se le da. Y otro grupo pues creía que más bien la naturaleza de Jesús era como la de Adán antes de pecar. Naturaleza prelapsaria. Y en la discusión, los argumentos a favor y en contra de un tema sumamente importante, que es el que vamos a mirar a continuación. El profesor pues nos decía, sin embargo hay una tercera postura. Ni postlapsaria ni prelapsaria. ¿Y cuál es? Entonces él dijo, lean el texto de 1 de Timoteo 3:16. Es el gran misterio, es un misterio. Y qué bonito, mis hermanos, que el texto así efectivamente lo dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios se ha manifestado en carne. El hecho de querer abarcar a fondo cómo fue la naturaleza de nuestro Salvador, ¿saben? Tiene sus consecuencias. En el afán de ver a Jesús tan igual a nosotros, y por lo tanto tuvo naturaleza pecaminosa, y si Él venció en aquella naturaleza pecaminosa, como la nuestra, me da ánimos para que yo pueda luchar y vencer como venció Él. Esa es una de las consecuencias. Pero, ¿saben? La reflexión que surge a continuación es, si Jesús tuvo naturaleza pecaminosa, ¿qué hacemos frente a las tentaciones que a un ser humano pecaminoso sí le afectaría? ¿Le habrá afectado a Jesús? Un ejemplo. Cuando
Jesús estuvo comiendo en la casa de Simón, el ex leproso. Y allí entonces la mujer pecadora se arrodilla, y ella, pecadora, prostituta, acaricia los pies de Jesús, moja sus ojos con lágrimas, lava los pies. La pregunta que surge es, ¿Jesús tuvo tendencia pecaminosa, sintió atracción sexual por una dama en esa condición? Pero no es que tuvo una tendencia pecaminosa como nosotros. ¿Notamos? Hay como una contradicción. Muy bien, tuvo tentaciones, pero no necesariamente tendencia pecaminosa. Esas citas las queremos mirar a continuación. En un ratito más ya vamos a mirar diapositivas. La otra postura opuesta también presenta dificultades. Si no tuvo naturaleza pecaminosa, fue como Adán antes de pecar, ¿cómo él me puede entender? A mí que estoy tan metido en el pecado, con tantos conflictos y tendencias pecaminosas, si él no las tuvo, como Adán antes de caer. ¿Se entiende? Entonces, el tema que vamos a mirar es en base a textos bíblicos y citas también del espíritu de la profecía. Recordemos que el ángel que acompañaba a Juan nos enseñó una gran lección, texto que ya vamos a mirar durante las diapositivas, cuando él dijo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que, y ya vamos a mirar a qué se refería el ángel acompañante de Juan, acerca de la amistad que él tenía para aquellos consiervos que algo se traían, algo llevaban, algo cargaban. Vamos entonces a mirar las diapositivas. La naturaleza humana de Jesús. Aquí las estamos mirando ya. Fíjense, mis hermanos, ustedes pueden mirar allí. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16 que acabamos de leer. La Biblia revela a Jesús como Dios en todo el sentido de la palabra. Así lo dice Filipenses capítulo 2:6, que ahí lo tenemos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Les cuento que en la Biblia Nuevo Mundo, que editan los Testigos de Jehová, tienen que retocar ese texto. Y es la forma como ellos lo traducen, es una forma dura, distinta de cómo estamos leyendo, tal como está en el griego. Otra vez, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero también la Biblia revela a Jesús como hombre en el pleno sentido de la palabra, no solamente como Dios, también como hombre, cuando leemos aquí en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, hubo una mezcla misteriosa, Dios-hombre. Como dice acá entonces, vamos a ver 10 ítems, 10 puntos en esta reflexión con estas diapositivas que nos van a ilustrar. Jesús era divino y humano al mismo tiempo. Jesús es Dios como lo son el Espíritu Santo y el Padre, al mismo nivel, Dios. Creemos en la doctrina de la Trinidad. Es un tema que ya estudiaremos en otro momento, pero al verlo como Dios. Pero también Jesús es tan humano como nosotros. Pero acá viene el detalle que vale la pena comentar. Es humano como nosotros, pero no es igual a nosotros. Pastor, ¿cómo no va a ser igual a nosotros? Es igual que a nosotros. ¿Por qué? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, nos dice Filipenses 2:7. No, pero yo creo que es tan humano como nosotros. Ok, vamos a ver la diferencia. Y si es cierto que Jesús es humano como nosotros, pero no fue igual, fue semejante. A ver, ¿cuál es la diferencia? Miremos. Si la naturaleza humana de Jesús es completa, ¿por qué es semejante y no igual a nosotros? ¿Cuál es la base? Muy bien. Primero, porque Jesús es Dios y nosotros no. Eso por empezar. Obvio. E incluso si razonamos, cuando miremos las tentaciones, la tentación que sufrió Jesús es distinta de la de nosotros. Cuando se le decía, bájate de la cruz, nosotros no podemos decir que eso sea tentación en nosotros. Así que ya empezamos a razonar acá, como bien dice la nota. Primero, porque Jesús es Dios y nosotros no. Segundo, porque en su naturaleza humana no tenía las mismas tendencias pecaminosas que nosotros tenemos. Y este punto es sumamente importante, sumamente importante. Hasta el cansancio debiéramos ver esto, que en Jesús no había ni un gramo de tendencia pecaminosa. Por eso saqué el ejemplo hace un momento de Jesús, si él tuvo aquella mentada tentación frente a la prostituta.
que ella le acariciaba los pies, le mojaba, le lavaba, arrepentida. Si ella hiciera eso ante un hombre común, se sienten cosas. Jesús, entonces, todo eso queremos mirar. Solo Jesús pudo decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan capítulo 8, 46. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No hay un gancho donde él pueda meter en mi cuerpo, como ocurre con las tendencias pecaminosas, donde Satanás sabe por dónde atacarnos. Satanás lo iba a atacar por otro lado. Por eso decimos que era semejante, pero no igual a nosotros. Aún más, solo de él se pudo decir, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Va lográndose ver la diferencia entre ser semejante o igual? La diferencia que hay. Muy bien. Miremos acá el texto bonito de Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, notemos que allá el texto nos dice, y es donde se subraya, según nuestra semejanza, pero él no pecó, no según nuestra igualdad. O sea, uno diría, pero hay una leve diferencia, es leve pero fundamental, para entender especialmente cómo Satanás intentó destruir al Maestro. Sin pecado significa que Jesús no solamente no cedió a la tentación, sino que tampoco nació con propensiones inherentes al mal en su naturaleza. Si logra mirarse acá en estos pensamientos que estamos mirando acá, cuando Él nació, no nació siendo santo ser que venía del cielo, no nació con las tendencias que traemos nosotros, por el hecho de que, si bien procedía del vientre de María, no obstante, Él venía del cielo. Recordemos que el texto se nos dice que me preparaste cuerpo, nos lo cuenta Hebreos citando al Salmo. Entonces me preparaste un cuerpo y aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Entonces al prepararle un cuerpo, ¿qué tipo de cuerpo se puso dentro del vientre de María que no traía concurrencia paterna, humana? José no era el padre de ese hijo, ahí sí ya tendría todas las tendencias pecaminosas como las tenemos cualquiera de nosotros. ¿Sí? Muy bien. La Biblia dice, no hay pecado en él, 1 de Juan 3:5, significa que en Jesús no aplica el Salmo 51:5, notemos, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bonito salmo que David se aplica a sí mismo y por extensión nos lo aplicamos a todos nosotros, que hemos sido concebidos en pecado. No así Jesús. El santo ser será llamado Hijo de Dios. Él procede del cielo. Entonces, tal vez vayan surgiendo pensamientos. Hay algunas ventajas de lo que estoy observando acá. ¿Será? A ver, vamos a seguir avanzando. En primer lugar, el segundo apartado es el testimonio de Elena White. Y ahora sí yo les invito a que me acompañen a mirar el texto de Apocalipsis capítulo 19. El gran consejo que el ángel acompañante de Juan da a todos aquellos que son temerosos de Dios, y es que escuchemos el espíritu de la profecía. 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, a mí no me adores, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Tú adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Leo otra vez el texto, palabras sumamente importantes que el ángel dice. Él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el espíritu de la profecía. Y luego en la segunda ocasión donde nuevamente Juan intenta adorar, allí el ángel se pronuncia más claramente. Fijémonos, capítulo 22 ahora, versículo 9. Pero el ángel me dice, mira, no lo hagas, es decir, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Así que, fíjense que para el ángel,
Él dice, yo soy compañero tuyo de servicio y de aquellos otros que tienen el espíritu de la profecía. Pues del espíritu de la profecía vamos a leer ahora, que son los escritos que reconocemos inspirados de Elena White. Acá tenemos algunos pensamientos que dan más luz de lo que estamos escuchando. En el libro Testimonios, tomo 2, ahí tenemos la página, dice, Jesús oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestros fracasos, que son tan característicos de nuestra condición humana. Pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre, externa a Él, de arriba, pero no traía las pasiones de nuestra naturaleza humana. Entonces, en un momento más vamos a mirar, ¿y en qué consistían las tentaciones de Jesús? ¿Por qué fueron tan grandes e intensas, y aún digo más, superiores a nuestras tentaciones? En un momento más ya miramos. Miremos otro testimonio. Esto es en la carta 8 del año 1895. Dice, nunca, de ninguna manera, deje la más leve impresión en las mentes humanas que en Cristo había una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella, o que Él se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo punto como el hombre es tentado, sin embargo fue llamado el santo ser. Y entonces, frente a este pensamiento, reitero la ilustración que conté hace un momento de Jesús frente a la mujer pecadora, que ella cuando lavaba los pies de Jesús, Lucas capítulo 7, que si Jesús tuvo algún atisbo de tentación, si su naturaleza masculina se estremeció al ver a esa prostituta inclinada allí, no se nos cruza en la cabeza. Hasta el pensamiento es chocante, desagradable. Claro que sí, acá tenemos la confirmación. Otra vez leo. Nunca de ninguna manera deje la más leve impresión en las mentes humanas que en Cristo había una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella, o que Él se haya rendido a la corrupción. No había. La tentación iba por otro lado. Eso es lo que importa entender. Sus tentaciones fueron superiores, dada su naturaleza, que nuestras tentaciones. Con mayor razón no se entiende. Pero vamos a ir avanzando. En la carta 97 leemos, Él nació sin pecado, pero vino al mundo de igual manera que la familia humana. Carta 97 de 1898. Tercer punto que queremos mirar ahora. No tener tendencias al mal implica tener ventajas en la lucha con la tentación. Ese es un pensamiento que puede suceder. Entonces él ya me va ganando. Él tiene ventajas. Me va a entender, me va a poder entender. Ok. Vamos a ver con ejemplos, mis hermanos. Miren esta. Adán, antes de la caída, que tenía naturaleza humana perfecta, sin tendencias al mal, ni deterioro físico, ni mental. El caso de José, hijo de Jacob, que fue el padre putativo de Jesús, el esposo de María Virgen, tenía naturaleza humana caída, con tendencias al mal y deterioro físico y mental. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Pero miren ahora la conclusión. Sin embargo, José venció y Adán fracasó. ¿Dónde estuvo la clave? Se trata en consecuencia de que el que tiene naturaleza no pecaminosa, como Adán, y este otro que tiene naturaleza pecaminosa, como José, hijo de Jacob, entonces aquel se supone que va a vencer porque no tiene tendencia. No, va por otro lado. Va por la decisión que queramos tomar. Es el caso de los ángeles que cayeron. Siendo perfectos, decidieron mal. En cambio nosotros, siendo imperfectos, al decidir bien, estamos por encima de la posición en que ellos estuvieron y que por la cual se perdieron. Concepto muy importante, pero seguimos avanzando. Miren, como bien dice acá la nota que estamos mirando. La clave estuvo en la conexión con Cristo. Esa es la esencia. No tanto si se tiene fuerza para luchar con la tentación, y entonces Adán sí, lleva la de ganar. Y el otro que tiene menos fuerza, cae fácilmente. No es eso. Tiene que ver con la conexión que se tiene con el cielo.
José permaneció conectado, Adán se desconectó. Por lo tanto, es cuestión de decisión. Esa es la clave. Jesús ya lo había dicho. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15. Todo aquel que permanece en él no peca. Notemos que siempre se habla de conexión. Si Adán hubiera permanecido en él, nunca hubiera pecado. Y recordemos cómo fue la tentación tanto de Eva como de Adán. En ambos casos similar. Se desconectaron de su Señor para escuchar una voz extraña y creer a esa voz. Desconexión o conexión. Esto es la clave. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decisión o de elección. Todo ser humano que razone tiene la voluntad de escoger lo recto. En toda vicisitud de la vida, la palabra de Dios nos dice, escogeos a quién sirváis. Recordemos que fueron palabras de Josué. Todos pueden poner su voluntad de parte de la de Dios, escoger obedecerle y así, al relacionarse con los instrumentos divinos, mantenerse donde nada pueda forzarlos a realizar el mal. Educación, página 261. Notamos la cita completa allí. Así que el poder no reside tanto en si yo tengo naturaleza pecaminosa o no pecaminosa, es qué decido hacer. Lógicamente, aquel que tiene naturaleza no pecaminosa como Adán, antes de caer, le era más fácil que este otro que tiene naturaleza pecaminosa como José, hijo de Jacob y cuánta otra gente. Es más difícil, pero al tener la elección, la decisión, el echar suerte y al conectarse con Dios, nos hace invencibles. Pensamiento que en un momento más vamos a mirar también del espíritu de la profecía. Jesús venció no porque usara ventajas que nosotros no tenemos, sino porque se mantuvo conectado. Así que ahí esperamos que se vaya resolviendo aquella pregunta de si Jesús tenía mayores ventajas que nosotros, ya que no es igual, sino semejante a nosotros, y Él venció, entonces está un poquito más arriba que nosotros. No, estando más arriba y nosotros más abajo, si queremos mirarlo así, en ambos casos la clave es la misma: conexión, decisión, aferrarnos al cielo. Los ángeles del cielo están conectados con el Padre, los que se perdieron, los demonios, desconectados. Y los ángeles del cielo tienen tanto poder como nosotros. Pastor, ¿cómo nosotros? No entiendo. Los ángeles tienen mucho más poder que nosotros, somos débiles. No, tienen tanto poder en cuanto que conexión. Porque aquel santo ángel, si se desconecta del Señor, como ocurrió con los demonios, perdió su poder y queda muy abajo, y nosotros, conectados con el Señor, quedamos por arriba. O sea, qué importante el concepto. Muy bien, miremos más todavía. Nuevamente leo el pensamiento. Jesús venció no porque usara ventajas que nosotros no tenemos, sino porque se mantuvo conectado. Ya Jesús mismo lo había dicho, con todo el poder que Él traía. Recuerden, miren qué preciosas palabras. No puedo yo hacer nada por mí mismo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Especialmente Juan capítulo 5 trae varios conceptos en la misma tónica. Todo lo que veo hacer al Padre, eso yo lo hago. Yo no puedo por mi propia cuenta. Lo que yo oigo, veo, eso lo hago. Juan 5. Al punto, mis hermanos, con todo respeto, que cuando uno lee atentamente capítulo 5, desde el versículo 19 en adelante, se nota como que un niño hablara. Tanto depende, tanto. A ver, hagamos la prueba. Voy a invitar a que abramos San Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y ustedes noten que ese Hijo copia al Padre. Bueno, versículo 30 ahora. O sea, hay que leer todo lo que sigue del capítulo 5, desde el 19 en adelante, pero retomamos con el 30.
No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Notamos? Son palabras contundentes de cómo Jesús se movía, conectado con el Padre. Así nosotros. Ahí está nuestra victoria. Miremos más todavía en estas diapositivas. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Deseado de todas las gentes, 620. Es decir, todo lo que Él hizo lo podemos hacer nosotros. Y aún mayores obras que esta se les mostrará para que ustedes se maravillen. Así que otra vez, no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no puedan. Ya vamos a ver una tentación que fue tremenda la tentación, pero Jesús se mantuvo. A ver, ya vamos a mirar, y por eso es ejemplo perfecto para nosotros mortales. Mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. Texto de Juan capítulo 5 que acabamos de leer hace un momento. Seguimos todavía con los testimonios del espíritu de la profecía para apreciar esto que estamos observando ahora. El poder divino del Salvador fue ocultado. Él venció en la naturaleza humana apoyándose en el poder de Dios. No tanto porque Él tuviera naturaleza superior o inferior. La discusión va por otro lado. Así que aquellos que dicen, no, Él tuvo naturaleza pecaminosa, o sea, post-lapsaria, lapsus es caída, así que post-caída, o naturaleza pre-caída, pre-lapsaria, no es la discusión por allí. Él se aferró al Padre y por eso venció. Otra vez, el poder divino del Salvador fue ocultado. Él venció en la naturaleza humana caída, pecaminosa, nuestra, la que tenemos, solo que Él, recordemos, no fue igual, fue semejante, pero apoyándose en el poder de Dios. Este es el privilegio de todos. Estamos en la misma condición. Y si Él obtuvo victoria, también la podemos obtener nosotros. Instructor de los jóvenes, ahí está la fecha y página. Cristo no ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Mensaje selecto, tomo 3, 149. Así que el hombre puede ejercer el mismo poder que tenía Jesús. Como dice acá, nosotros podemos vencer de la misma manera. Pero miren ahora la cita del conflicto de los siglos. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús conectada, puede más que todas las huestes de las tinieblas. Gran principio, gran enseñanza. Dios quiere que esto lo tengamos bien claro. Somos invencibles en tanto conexión. Estemos conectados con el Señor. Siguiente apartado que queremos mirar. Jesús enfrentó la tentación con desventaja en relación con nosotros. Ahora vamos a ver qué tipo de desventaja. Así que no era igual a nosotros, era semejante, pero ahora vamos a ver que con desventajas. ¿Ok? Cuando caemos en pecado, somos afectados nosotros y quienes están en nuestra esfera de influencia. Pero si nos arrepentimos, abogado tenemos para con el Padre, 1 de Juan 2:1, y entonces cabe la reconciliación con Dios. Esto es cuando caemos en pecado. Pero ¿qué pasaba si Jesús caía en pecado? Miremos. Pero sobre Jesús pesaba la suerte del mundo, que si Él caía, nos perdíamos todos. Jesús mismo quedaría separado del Padre para siempre, así que Él tenía absoluta desventaja. No hay comparación. Su lucha era mucho más intensa que la nuestra. Miremos, por su santidad, su sufrimiento fue mayor. Y empezamos a leer citas del espíritu de la profecía bonitas. Su sufrimiento fue sentido más agudamente porque su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. Y ahora vamos a ver por dónde Satanás lo quería atacar. No por tendencias pecaminosas que él no tenía, sino otras cosas que él sí tenía y nosotros no. Tener el poder y no usarlo, eso sí fue una lucha. Ahora sí, entendamos entonces la tentación en el desierto. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Él tenía hambre. Y esa tentación fue intensa por el hambre que él tenía. Si esa tentación nos la dijeran a nosotros, pregunto, ¿sería tentación? Estamos en el desierto,
Recordemos, Moisés estuvo 40 días sin comer ni beber para presentarse delante del Señor y que entonces apareciera una voz que lo tentara. Moisés, di que estas piedras se hagan pan. Pregunto, ¿puede ser tentación para Moisés? No, él no tiene el poder para hacerla. Por lo tanto, no era tentación. Entonces estamos mirando algo, que Satanás tentaba según el nivel. El hombre en sus pasiones, con sus tendencias, con su ira, su envidia, sus celos, sus apetitos, volando bajo donde estamos nosotros, ahí nos tienta. Jesús en su naturaleza lo tienta según su naturaleza. Cuando pendía de la cruz, bájate, bájate, así vamos a creer. Y él lo podía hacer. Pero los ladrones que morían al lado de Jesús, ellos no podían, eso no era tentación para ellos, porque no tenían poder para bajarse de la cruz. Le daban de bofetadas, les tapaban los ojos. Dinos, ¿quién te golpeó? Profetiza, a ver que tú lo sabes todo. Y él sabía, era tentación. En cambio, nos ponen venda y no identificamos las voces, no sabemos quién, no es tentación. Notamos, Satanás tentaba según la naturaleza de Jesús, que era divina, divina humana. Y por lo tanto, era superior. Déjenme que lo ilustre. Hay un niño que entra con su papá a una tienda de juguetes. Y el niño, pues, todo un sueño, una alegría, estar allí jugando, mirando los juguetes. Y hay un momento en que él, descuido del padre, mete un juguetito pequeño en el bolsillo. Hijito, no se hace eso. Ay, papá, tú no me vas a comprar. En fin, imagínense. El niño está tentado con tantos juguetes. No sabe cómo hacer, pero el papá le dice, mira, no tengo dinero esta vez, no te voy a comprar. Voy a comprar otras cosas, pero juguetes no. Pregunto, para el papá, ¿es tentación esos juguetes? ¿Sí o no? No. Porque el papá, para él no, para el niño sí. Porque el papá tiene otro orden de tentaciones. Como hombre grande. El manejo del dinero y tentaciones de... Ustedes saben, no, imaginamos. Las tentaciones que un papá puede tener a su nivel. Pero un niño con juguetitos, no. Bueno, así pasa con el Señor. Aún el niño le diría, papá, tú no me entiendes. No me entiendes. Hijo, yo sí que te entiendo. Yo lo sufro a mi nivel. Yo soy bancario, trabajo en el banco y corre mucho dinero por frente de mis ojos. Y necesito dinero. Y el papá se resiste a la tentación. Él sabe lo que es tentación. En cambio, el niño lo llevan al banco y ve tanto dinero. ¿Y por qué billetes verdes? Y ven solamente los números. Pero llevarse todo en una bolsa, no. Más bien un juguetito es la tentación. ¿Se entiende? Así es nuestra relación con Jesús. Él sí nos entiende porque vivió tentaciones. Satanás no le perdió pisada. Miremos más todavía en las imágenes que estamos mirando acá. En la devocional Mi Vida Hoy, en la página 323, leemos esto. Cristo fue tentado por Satanás en una forma 100 veces más severa que la de Adán y bajo circunstancias en todos los sentidos más difíciles, dada su naturaleza divina. Nada menos que esta criatura que me provoque, me diga las cosas. Será tentación nomás darle una bofetada. Se haya negado a sí mismo para dejar, él tenía su divinidad todavía. El texto dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y aún en esa condición se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Y lo hizo por amor a nosotros, soportando las tentaciones. Miremos esta otra cita del deseado. Cuando Cristo fue tentado con desprecio, sintió una fuerte tentación a manifestar su carácter divino, pero le incumbía la tarea difícil de mantenerse en la posición que había elegido como uno con la humanidad. Ahí estamos mirando. Así que vemos a qué se refiere el espíritu de la profecía cuando dice 100 veces más. Acá es un ejemplo. Sintió una fuerte tentación cuando era tratado con desprecio. Cada vez, recordemos sus hermanastros, Juan capítulo 7. Y cuanto más el rechazo de los fariseos, trampas y demás, y cada vez mostrar su poder, que él podía anular todo ello y lo tenía que soportar. Eso tiene que generar
amor en cada uno de nosotros. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. Si Satanás pudiese haber tentado a Cristo para que pecara en lo más mínimo, hubiera herido la cabeza del Salvador. Si la cabeza de Cristo hubiera sido herida, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo como descendió sobre Adán. Cristo y la iglesia habrían quedado sin esperanza. En Signs of the Times, 9 de junio de 1898, allí aparece ese pensamiento escrito por el Espíritu de la Profecía. Seguimos avanzando en este estudio de la naturaleza humana de Jesús. Hay quienes predican que Jesús tuvo la naturaleza de las personas convertidas. Hay un predicador famoso que trae ese concepto. ¿Es tal? ¿Es correcto eso? A ver, miremos acá. Los seres humanos convertidos, al igual que los inconversos, tienen propensiones corruptas, es decir, con inclinaciones inherentes al mal, aunque esté convertido. Y la seguirán teniendo hasta la regeneración, esa naturaleza corrompida. Hasta que esto corruptible se vista de incorrupción. Ahí están los textos probatorios, Mateo y Primera de Corintios. Recordemos, Jesús es igual a Dios, semejante a los hombres. Están las frases típicas en el Nuevo Testamento. Semejante a los hombres, Filipenses capítulo 2, Hebreos capítulo 2, semejanza de carne de pecado, en Romanos capítulo 3, se usan capítulo 8, de manera equivalente. A diferencia nuestra, Jesús no tenía inclinaciones al mal. Su inclinación a lo recto era una satisfacción constante para sus padres. Instructor de los jóvenes, 1898. Entonces, ¿en qué Jesús fue semejante a sus hermanos? Fue hecho semejante a los hermanos, según Hebreos capítulo 2. Pero notamos esta lectura de nuestra elevada vocación, leemos. Experimentó el gozo y la aflicción tal como ellos, su cuerpo fue susceptible al cansancio tal como el vuestro, su mente como la vuestra pudo ser atormentada y quedar perpleja. Si vosotros tenéis dificultades, también Él las tuvo. Jesús estuvo expuesto a penalidades, a los conflictos y las tentaciones tal como los hombres. Era semejante a sus hermanos en todo. Fue hecho carne, igual que nosotros, de carne. Le daba hambre y sed y se cansaba. Se sostenía comiendo y se refrescaba durmiendo. Se hermanó con los hombres, tentado y probado como los hombres y mujeres son tentados y probados. Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Nótese que las frases sus hermanos y los hombres se usan de modo equivalente. Nótese también que Jesús fue semejante a sus hermanos, no en que estos hayan nacido de nuevo o que hayan sido regenerados, como algunos predicadores anuncian, el paralelismo que hay entre la naturaleza de Jesús y la gente convertida ya, sino en que compartió las mismas penurias que todos los hombres, convertidos o no. La gran diferencia entre los seres humanos convertidos y los no convertidos es que los primeros aprendieron de Jesús a permanecer conectados. Y Jesús siempre permanece conectado también. Haber nacido de nuevo y ser participante de la naturaleza divina, como cuenta 1 de Pedro capítulo 1, significa que ahora con el poder de Cristo podemos dominar los deseos carnales de la naturaleza caída que aún permanece. Nótese la experiencia de Pablo. Fíjense, naturaleza caída que todavía permanece, la de Jesús. No hay naturaleza inherente de propensiones pecaminosas. Por eso la diferencia entre Jesús y los hermanos convertidos. No es lo mismo. En Hechos de los Apóstoles leemos, Pablo sabía que su lucha contra el mal no terminaría mientras durara la vida. Siempre comprendía la necesidad de vigilarse severamente para que los deseos terrenales no se sobrepusieran al celo espiritual. Con todo su poder continuaba luchando contra las inclinaciones naturales. Y pongo mi cuerpo en servidumbre, no siendo que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice el apóstol Pablo. Así que, a pesar de que era un hombre convertido con nueva naturaleza, tenía que luchar y luchar, porque había naturaleza pecaminosa todavía inherente en él. Pero al estar conectado con el cielo, podía mantenerla en sujeción. O mejor, Dios la mantenía en sujeción. Miremos más todavía de gente convertida. El profeta Daniel es ejemplo de una persona verdaderamente convertida, de quien la Biblia no registra un solo pecado, aunque él habrá cometido pecados.
no se niega a ello. Es un mortal, pero Dios prefirió no revelar pecados en el caso de este profeta. Sin embargo, Daniel oró: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Capítulo 9. Dijo esto no solo por humildad, porque aunque no era culpable de estos pecados específicos, él sabía que su naturaleza no estaba libre de tendencias al mal. Esto en cuanto a Daniel. Conflicto de los siglos, leemos: no puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Quien está conectado con Jesús no puede exaltarse a sí mismo diciendo: ya la hice, ya estoy libre de pecado. Un ejemplo es Daniel. Prueba que él está conectado con el Señor al reconocerse pecador. Pero miremos esta cita todavía del Camino a Cristo. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. ¡Qué pensamiento! Por lo tanto, cuando hay hermanos que por ahí andan anunciando como trompeta, como los antiguos fariseos, recordemos Mateo capítulo 6, que allí ellos se demudan la cara, y si pudieran echarse alguna crema para afearlos, y entonces salen en la calle: ¡wow! ¿Cómo ayuna ese hombre? ¿Sí? No, ellos hacen servicios religiosos para ser aplaudidos de la gente. ¿Sí? En el texto que estamos leyendo es al revés. Cuando uno está más cerca del Señor se ve más sucio, más pecador. Con toda su humildad y devoción, Daniel no podía decir con propiedad, como dijo Jesús: ¿quién me redarguye de pecado? O el príncipe de este mundo nada tiene en mí. De Daniel no se dijo: el santo ser que nacerá. Expresiones que solamente aplican a Jesús. Jesús fue infinitamente más humilde que Daniel, y ni siquiera por humildad él podía decir: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Aun cuando enseñó el Padre Nuestro Jesús, él dijo también: vosotros decid, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego cuando llega la parte de los pecados. Imaginemos que Jesús se identifica con los pecadores para tener que llegar a ese punto. Perdónenos nuestros pecados como perdonamos a nuestros deudores. No porque Jesús tuviera pecado, les enseñaba cómo decir las palabras. Jesús era como Adán antes de la caída, en que no tenía inclinaciones al mal. Por lo tanto, acá estamos mirando, llegamos a la conclusión, estamos llegando ya, de que Jesús tenía naturaleza prelapsaria, es decir, como Adán antes de caer. Miremos esta carta del año 1899, que dice: ¿en qué consistió la fuerza del asalto hecho sobre Adán que causó su caída? No fue el pecado inherente, pues Dios hizo a Adán conforme al carácter divino, puro y recto. No había principios corruptos en el primer Adán. No había propensiones corruptas o tendencias al mal en el primer Adán. Adán fue tan impecable como los ángeles delante del trono de Dios. Entonces, ¿dónde estuvo la fuerza o la falta de fuerza en Adán y aún en Jesús? Bueno, Cristo es llamado el segundo Adán. En jóvenes, instructor de jóvenes leemos: en pureza y santidad, conectado con Dios y amado por Dios, Él comenzó donde comenzó el primer Adán. Conectado otra vez, la palabra clave, permanecer en el Señor. En el caso de Jesús, estar en comunión con su Padre. Cristo asumió nuestra naturaleza caída, pero no corrupta, en un mensaje del año 1890. Miremos más, Jesús era como Adán después de la caída, en que experimentó el deterioro físico y mental que es consecuencia del pecado. Hambre, dolor, debilidad, aflicción y muerte. Esto no es pecado, es resultado, consecuencia del pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no cometió pecado. ¿Cuál es el gran misterio? Tomó nuestra naturaleza manchada y pecaminosa, pero en Él no había mancha ni pecaminosidad. Él, como persona, pero su cuerpo, todo lo que cargaba es una cosa, un misterio realmente, tal como lo dice acá el pensamiento. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y manchada por el pecado. Cristo, que no conocía en lo más mínimo la mancha de pecado, tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada.
Él tomó sobre su naturaleza impecable nuestra naturaleza pecaminosa, para que Él pudiese saber cómo socorrer a los que son tentados. En Él no había engaño o pecaminosidad. Él fue siempre puro e inmaculado. Sin embargo, Él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Él nació sin pecado, pero vino al mundo de igual manera que viene cualquier miembro de la familia humana. Ante estas aparentes contradicciones es necesario equilibrar estas expresiones. Pareciera que hay contradicción. Es que es un misterio poder explicarlo de un modo satisfactorio, que todos quedemos satisfechos. Citar ciertas referencias mientras se ignoran otras que pueden dar el debido equilibrio puede ser irresponsable. Y es lo que pasa con algunos predicadores que enfatizan más un asunto que el otro. Y lo que se ha buscado es buscar el acuerdo de citas. Él aceptó la debilidad de la humanidad. Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. La humanidad de Cristo es llamada esa cosa santa, un misterio precioso, por cierto. Así que, entonces, una sola referencia no alcanza para probar doctrina. Los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados a medida que se explique un texto con otro, junto con el sentido común y el contexto también. Miremos esto. Dios quiere que tengamos sentido común y que razonemos con sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones. Las circunstancias cambian la relación de las cosas. Así que vamos a usar sentido común. El texto de Isaías nos dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. No hay pecado en él. Cargó nuestro pecado y se hizo pecado, pero nació sin pecado y se mantuvo libre de corrupción. Es un misterio, precioso por cierto, al hablar de la naturaleza de Jesús. Jesús fue semejante a nosotros en nuestras debilidades, nosotros debemos ser semejantes a Él en carácter. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como somos carne. Tuvo hambre y sed y sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre, aunque era inmaculado, hijo de Dios. Era Dios en la carne. Su carácter ha de ser nuestro. En conclusión, Cristo nació con una naturaleza espiritual perfecta, pero con una naturaleza física y mental degradada. ¿Notamos? Mentalmente, espiritualmente perfecto, físicamente degradado. El origen de la tentación. Satanás tienta a los humanos según la concupiscencia de cada cual. Satanás tentó a Jesús según el poder que había en él. Ahí están los textos que nos pueden ilustrar. El corazón reacciona positivamente a las tentaciones de afuera y los pies se apresuran imperceptiblemente hacia el mal. El ceder a la tentación empieza cuando se permite a la mente vacilar y ser inconstante en la confianza en Dios. El momento de tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso no crea el mal que se manifiesta, solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto en el corazón humano. Al permitir que nuestra comunión con Dios se interrumpa, perdemos nuestra defensa. Tal el consejo del Ministerio de la Curación: tenéis que ser hombres y mujeres de mucha oración. ¿Cuál es el propósito de la tentación? La tentación es una invitación a satisfacer necesidades y deseos de manera ilegítima, es decir, independiente de Dios. Y por ahí vino la tentación de Jesús, de que Él se independizara del Padre. Y cada uno es tentado según lo que es posible hacer. Tan pronto como Satanás puede separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza, procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre, patriarcas y profetas. El origen de todos los pecados y excesos de Salomón se puede encontrar en su gran error al dejar de depender de Dios en lo que respecta a sabiduría y a caminar humildemente delante de Él. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo podía ser tentado en todo si Él no tenía tendencias al mal? Ser tentado en alguna tendencia no la tiene. Pues miremos dónde entonces. En todo no significa que Jesús fue tentado en cada cosa que nosotros somos tentados, sino de toda manera en que somos tentados.
toda manera. ¿Qué es eso? Y ahí vemos. La esencia de la tentación es actuar independientemente de Dios. El diablo adapta este principio a cada individuo y Jesús fue tentado con la máxima intensidad. ¿Cuál era? Sepárate del Padre. Di que estas piedras se hagan pan. Ahí se separaba. Bájate. Ahí se separaba. Cada tentación era separarse del Padre. Convertir las piedras en pan o bajarse de la cruz no es malo, pero al hacerlo, aparte de Dios, es pecaminoso porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que no proviene del Padre es del mundo. Hay obras buenas que para Dios son pecaminosas. Obras buenas. Miren estos ejemplos. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. 3 ejemplos. Buenas obras, pero a la vista de Dios no son aprobadas. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. Para finalizar, Jesús no fue tentado a realizar las obras de la carne, no tenía tendencias, porque él no tenía inclinaciones al mal. Fue tentado a satisfacer necesidades, deseos y metas legítimas usando medios ilegítimos, o sea, separándose de Dios. Por ahí viene la clave de la tentación hecha contra Jesús. Jesús se despojó no de su divinidad ni de su pureza, sino del uso de su poder y de sus privilegios para beneficio propio. Voluntariamente dependió del Padre y se sometió a todas las condiciones de la vida humana. Toda su vida Jesús fue dependiente del Padre y fue tentado intensamente a usar su autonomía. Mantenerse despojado era una lucha constante, es decir, no usar los poderes que eran propios de él. Y entonces, lo dejamos aquí, en esta última parte, para agradecerle al Señor, porque pudimos escuchar este tema de la palabra de Dios, con muchos testimonios del Espíritu de la profecía. Decimos ya para concluir que Jesús tenía la naturaleza como Adán antes de caer, pero él adoptó su naturaleza física con 4000 años de degeneración para vivir su vida aquí intensa en la tierra y abrirnos camino para que nosotros aprendamos el principio que solamente conectados con el Padre es como podemos vencer. ¿Creemos estas cosas? ¿Las aceptamos? Quisiera, mis hermanos, invitarles a que tengamos una palabra de oración. Voy a pedirles que pasemos aquí adelante y tengamos una palabra firme de oración delante del Señor en señal de gratitud por lo que hizo en Jesús para con cada uno de nosotros. Pasemos aquí adelante y vamos a orar. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor de que tener tan sublime Salvador como es nuestro Señor Jesucristo. Misterio precioso, insondable, y sin embargo tan profundo que al estudiarlo hay que hacerlo con corazones santos y manos santas, hablar de la naturaleza de Jesús. Nos arrodillamos y oramos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por esta noche de estudio de la palabra de Dios y de estos textos y citas que arrojan luz acerca de la naturaleza humana de Jesús. Oh querido Padre, entendemos ya mejor que Jesús, siendo igual a Dios, se hizo semejante a los hombres. Y en esa semejanza fue sin pecado, como sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades y como un ser que vino a pelear en el mismo campo el que en primer Adán fracasó. Y allí el segundo Adán recomienza la lucha y logra vencer contra Satanás para elevarnos de nuestra degradación, de nuestra naturaleza caída, elevarnos de nuestras propensiones e inclinaciones al mal y así ponernos en un nivel con el Señor, con el Padre, en el que podemos mantenernos en comunión, recibiendo la gracia y la fuerza y la unción del Espíritu Santo para ser obedientes. Oh querido Padre, bendícenos a todos los hermanos que nos hemos reunido y a los hermanos que están en la distancia también siguiendo este estudio. Lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.